Hay un himno que dice, nadie pudo hacer lo que hizo Él. Esta semana tendremos el título, ¿qué más pude hacer? Y es como si Jesús se hiciera esa pregunta, porque está en el libro de Isaías y está en uno de los libros del Nuevo Testamento. ¿Qué más pude hacer con esa viña? La viña siempre ha sido un símbolo del pueblo de Israel. Y él se pregunta, ¿qué más pude hacer con esa viña para que diera los frutos que yo he deseado y para que no fueran rechazadas como finalmente fue rechazado el pueblo de Israel en el año 34 como pueblo predicador del Evangelio y otro pueblo llamado la Iglesia, desde los gentiles, fuera el llamado para hacer la obra de la predicación. ¿Qué más pude hacer? Uno se dice, pues ¿qué más pudo hacer si lo hizo todo? Tenemos un Dios soberano, Él reina, Él controla. Y aunque hay cosas que no pueda controlar en este mundo por el libre albedrío y por la entrada del pecado, Él reina. Él no ha perdido ni ha cedido el control. Dios es justo. Quiere decir que está haciendo un juicio imparcial, un juicio en donde su nombre quedará limpiado. No quedará ninguna duda de que el culpable de todo esto es Satanás y nosotros todavía estamos avanzando en ese sistema. Un juicio basado en el amor. Que Dios es el que nos ha justificado, que nos ha dado el perdón y nos otorga, aparte del perdón, cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador y nos bautizamos por inmersión, nos otorga el poder para vencer el pecado y dejar de pecar. Entonces, ¿qué más pudo hacer? Es como si Dios dijera, hago la pregunta para que ustedes se la respondan. Investíguenme, mírenme, miren las evidencias para que podamos ver quién es el verdadero culpable y quién es el amoroso, porque tenemos un Dios proveedor y un Dios sustentador. ¿De dónde sale esta pregunta? Vamos al libro de Isaías, capítulo número 5, versículo número 4. ¿Qué más podía yo hacer a mi viña que yo no le haya hecho? ¿Cómo es que me dio uvas silvestres cuando yo esperaba que diera buenas uvas? La palabra silvestres es inservibles. En otras versiones dice apestosas, cuando yo quería buenas uvas. Bueno, pues esta semana vamos a responder esa pregunta. ¿Qué más pude hacer? Es la oportunidad que Dios nos da, haciendo Él mismo la pregunta, para resolver este problema, de que Dios es justo, no es el culpable y que hay un culpable llamado Satanás. Lecciones de la Biblia. A continuación. Todos cordialmente invitados para asistir al diplomado virtual de la Universidad Adventista de Colombia. Diplomado en Ministerio Musical y Adoración. Temas como técnica vocal, cómo dirigir el canto en la iglesia, cómo formar coros, cómo manejar el audio en las iglesias. Suscríbase en este código QR o pida su enlace para tener mayor información. Bienvenidos a Lecciones de la Biblia, un espacio para estudiar y entender la palabra de Dios. Oremos. Buen Señor que estás en los cielos, suplicamos tu dirección y tu acompañamiento para el tema de esta semana. Queremos comprender y responder bien esa pregunta, ¿qué más pude hacer? En el nombre de Jesús. Amén. Queremos agradecer enormemente a las 47 personas que se hicieron presentes en la donación del plan 50,000. El número 50,000 no eran 50,000 pesos ni 50,000 dólares. Nunca nos pusimos una meta de dinero, la pusimos de personas. En ese momento el canal tenía 180,000 suscriptores y queríamos que de esos 180,000, 50,000 nos dieran su donación. Bueno, gracias a los 47 que de corazón generoso lo hicieron. Ese dinero que se ha recolectado nos va a servir para 3 cosas. Número 1, esta misma semana volveremos a hacer el levantamiento topográfico del terreno con un dron,
con un sistema moderno que nos permita saber dónde va a quedar ubicado cada uno de los lugares que se van a construir. Número 2, nos sirve para pagar el impuesto predial del año que nos van a cobrar. Y tercero, nos sirve para empezar a gestionar los primeros permisos, así que les iremos informando de esos avances. Gracias a los 47 donantes. Nuestra meta era 50,000, ahí estamos hechos por fe y en la gracia de Dios. A ustedes, los 47 de los 50,000 que esperábamos que donaron, Dios los bendiga. Será de gran apoyo y Dios va a multiplicar los recursos que ustedes han puesto en confianza en nuestras manos. En el nombre de Jesús, 1000 y 1000 gracias. Nuestro tema, ya les dije, se titula ¿Qué más pude hacer? Texto, Juan 18:37. Le dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tú rey? Respondiendo Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Está claro aquí la misión de Cristo Jesús y la misión nuestra. La de Él fue dar testimonio de la verdad. Él dice, Pilato, usted dice que yo soy rey, soy el rey, soberano. Pero doy testimonio de la verdad, es decir, de Él mismo. ¿Quiénes pueden oírme? Los que quieran seguir la verdad. Hay verdades a medias, hay verdades bíblicas que queremos recuadrar. La Biblia dice esto, pero como a mí me gusta esto, yo lo puedo mirar de esta forma. Sencillo, todos hablemos con el Señor. No son nuestros gustos los que definen una interpretación bíblica. Es Dios hablando a nuestro corazón con el sincero deseo de abandonar lo que se llama mentira para vivir en la verdad. Bien, miren los temas de este repaso general. Número 1, oportunidades para Lucifer. Número 2, plan de salvación anticipado y perfecto. Número 3, 2 pasos, vencido y destruido. Y esto es para el enemigo. Y el número 4, Cristo victorioso, un humano victorioso. Queremos en cada una de estas 4 partes ver qué más podía hacer Cristo y vamos a llegar a una conclusión. No más. Hizo lo suficiente, se sobró, se pasó. Y el primer punto es oportunidades para Lucifer. Vamos a ver y a recordar otra vez la rebelión. Isaías capítulo 14, versículo número 14. Subiré hasta las altas nubes, seré semejante al Altísimo. Pero, ay, has caído a lo más profundo del sepulcro, a lo más remoto del abismo. Bueno, se registra una rebelión de Lucifer. Lucifer es un ángel poderoso, precioso, es un querubín cubridor, es la persona, el asistente más cercano de Dios, estaba plenamente pegado a Dios todo el tiempo. Y eso es lo extraño de que haya sucedido el pecado, pero fue el libre albedrío en su vida. Entonces él decide tomar la decisión de pecar. Ahora, ¿sería que decidió pecar y no se hizo más nada? ¿O Dios hizo todo lo posible por salvar su vida y la de los ángeles? Miren que sí. Veamos su creación en el libro de Ezequiel, capítulo número 28, versículo número 12 y 13. Dice así, Hijo de hombre, dedícale un lamento al rey de Tiro y dile de mi parte, tú, tan lleno de sabiduría y de hermosura, tan perfecta, eras el sello de la perfección. Estuviste en el Edén, en el huerto de Dios. Tus vestiduras estaban adornadas con toda clase de piedras preciosas, cornalina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, ónice, zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Todo estaba cuidadosamente preparado para ti en el día de tu creación. A ti, querubín grande y protector, yo te puse en el santo monte de Dios y allí estuviste. Te paseabas en medio de las piedras encendidas desde el día en que fuiste creado
hasta el día en que se halló en ti maldad. Eras perfecto en todos tus caminos. En estos textos hay varias cosas por observar. Rey de Tiro. El mensaje también era para el rey de Tiro, pero como el rey estaba imitando a Lucifer y su rebelión, por eso toma este ejemplo para hablar del diablo como si fuera el rey de Tiro. Pero dice que fue creado en el Edén, quiere decir que en el cielo también hay un Edén. No nos dejemos confundir con el Edén en la tierra. Perfecto, toda una fiesta para ser creado. Las piedras preciosas que lo adornaban se parecen a las piedras preciosas del trono de Dios, porque iba a estar cerca del trono de Dios. Pero ojo a lo siguiente, en el versículo número 14 dice, te paseabas en medio de las piedras encendidas, punto, desde el día que fuiste creado hasta el día en que se halló en ti maldad era perfecto. Quiere decir que él empezó a buscar la maldad, y él seguía ocupando el mismo cargo. ¿Qué significa? Dios le daba oportunidad a Lucifer. ¿Cuántas conversaciones pudieron haber tenido Jesús y Luzbel para tratar de convencerlo de que abandonara sus planes, que no lo hiciera de esa manera? Miren que él tuvo oportunidad de arrepentirse. En el mismo Ezequiel dice que desde el día en que fuiste creado, se halló en ti maldad. Hubo un proceso. En ese proceso, el diablo jugó para intentar convencer a los otros ángeles. Y hubo entrevistas. ¿Dónde está esa evidencia? Ezequiel capítulo 28, versículo número 16. Pero por tantos negocios que hacías, te fuiste llenando de iniquidad y pecaste. Por eso, querubín protector, yo te expulsé del monte de Dios y te arrojé lejos de las piedras encendidas. En otras versiones dice la multitud de tus contrataciones, tratos. Él hacía tratos con los ángeles. Y Dios también trataba de intervenir en esos tratos para que se arrepintiera. Y en el versículo 18 de Ezequiel 28 vuelve y lo repite. Y es que profanaste tus santuarios con muchas maldades y con tus perversos negocios. Por eso yo hice que de ti saliera fuego para que te consumiera. Te hice rodar por el suelo a la vista de todos los que te admiran. Una negociación para tratar él de confundir a los ángeles, Dios a los ángeles, para que no siguieran adelante. Y Satanás tomó eso como una debilidad de Dios en lugar de tomarlo como una oportunidad. Finalmente no se pudo. Así que el día que fue expulsado del cielo, en Apocalipsis capítulo 12, versículo número 9, se le terminó su tiempo de oportunidad y su tiempo de gracia. No hay que confundir la primera expulsión del cielo de la segunda. Miren la primera, 12:9. Así fue expulsado el dragón, que es la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, y que engaña a todo el mundo. Él y todos sus ángeles fueron arrojados a la tierra. Óyeme, esa fue la primera expulsión. Ahí se le terminó su tiempo de arrepentirse. Dios hizo todo lo posible. ¿Qué más pude hacer por Lucifer? No más, hizo todo lo posible. Y cuando fue expulsado del cielo, se le acabó su tiempo de gracia. Pero luego, en el libro de Job, capítulo 1 y 2, dice que por allá hubo una reunión en algún lugar celeste. Y Dios le pregunta a Satanás, ¿de dónde vienes? Yo vengo de la tierra y dar vueltas por ellas. Pero ese tiempo de ir a esos concilios, que los llamo yo así, se le acabó en Apocalipsis 12, 10 y 11 con la muerte de Cristo. Esa es otra expulsión, la última. Versículo número 10 de Apocalipsis 12. Entonces oí una voz fuerte en el cielo que decía, aquí están ya la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Ya ha sido expulsado el que de día y noche acusaba a nuestros hermanos delante de nuestro Dios. Están hablando de los que viven en el cielo, hermanos que viven en el cielo. ¿Cómo lo expulsaron? Versículo 11. Ellos lo vencieron por la sangre del Cordero y por la palabra que ellos proclamaron. Siempre estuvieron dispuestos y preparados a entregar sus vidas y morir. ¿Cómo así? ¿Cómo lo vencieron los seres de arriba? Porque el canto es en el cielo, en la muerte de Cristo. Por eso dice en el 11, por la sangre del Cordero. Cuando todos esos seres en el cielo vieron la hazaña, sevicia y maldad del diablo matando a Cristo, dijeron, lo entendemos. Si hubiera alguna simpatía o duda, hoy quedó aclarada.
Él es el culpable. Y por eso es expulsado del cielo definitivamente la segunda vez, aunque ya había perdido la oportunidad de arrepentirse. Por eso el versículo 12 dice, alégrense por eso ustedes los cielos, alégrense ustedes los que habitan, pero ay de ustedes, los que habitan la tierra y el mar. El diablo ha llegado a ustedes lleno de ira porque sabe que le queda poco tiempo. En otras palabras, dos expulsiones tuvo. Allá en el principio, la de Apocalipsis 12:9, y en la muerte de Cristo, después de la muerte de Cristo, en Apocalipsis 12, 10, 11 y 12, definitivamente ya no pudo ir a los concilios celestiales. ¿Qué más pudo hacer Dios por Lucifer? Nada más. Lo hizo todo completamente para salvarlo. Y él se perdió porque quiso. No quiso aceptar el perdón de Dios cuando era tiempo suficiente. Vamos al punto número 2. Plan de salvación anticipado. Quiero presentarlo porque ¿qué más pudo hacer? Oye, vamos al libro de Efesios capítulo 1, versículo 3 y 4. Efesios capítulo 1, versículo 3 y versículo 4. Noten lo siguiente. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que en Cristo nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿Sí ve? Nos dio una bendición ya allá en el cielo. ¿Qué bendición nos dio desde el cielo? Versículo 4. En Él, o sea, en Cristo, Dios nos escogió antes de la fundación del mundo para que en su presencia seamos santos e intachables. Por amor nos predestinó para que por medio de Jesucristo fuéramos adoptados como hijos suyos, según el beneplácito de su voluntad. El plan de salvación ya estaba hecho antes de crear al ser humano. Ya hemos resuelto algunas dudas de por qué creó Dios, si íbamos a pecar. Repase las lecciones anteriores. Pero aquí dice, eso no fue una improvisación, ya lo teníamos listo. El plan para salvarlos desde los lugares celestiales fuimos bendecidos porque ya estaba preparado. Miren lo que dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo número 19 y 20. 19. Sino con la sangre preciosa de Cristo, sin mancha y sin contaminación, como la de un cordero que ya había sido destinado desde antes que Dios creara el mundo, pero que se manifestó en estos últimos tiempos por amor a ustedes. Es decir, Dios hizo un plan perfecto. Dijo, como van a pecar, la deuda la pago yo. Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Romanos 6:23. ¿Y por qué tenía que pagar la deuda? Porque hay un homicida y un ladrón, pero yo les doy vida. Juan capítulo 10, versículo 10. El ladrón vino para hurtar, matar y destruir, mas yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Pero luego en ese plan de salvación fue mucho más allá. Yo necesito darles a ustedes poder para obedecer. En Santiago 1, 14 y 15 dice que el problema después del pecado, porque nos pagó la deuda, eso está bien, se llama la deuda de la muerte, muere y resucita y me va a dar vida a mí en la resurrección primera, cuando Cristo venga. Pero hay otro problema para el plan de salvación. Aquí adentro quedó contaminado. Lo llama concupiscencia, lo llama malos deseos en Santiago 1, 14 y 15. Pero si vamos al libro de Isaías 45, versículos 21 y 22, nos dice que Él nos dio poder para obedecer. Isaías 45, 21 y 22. Digan a todos que se acerquen y se reúnan a deliberar. ¿Quién dio a saber esto desde el principio? ¿Quién sino yo, el Señor, lo dio a conocer desde entonces? ¿Qué dio a conocer? No hay más Dios que yo, Dios justo y salvador. No hay otro fuera de mí. Yo soy su salvador y les voy a dar poder para obedecer. En otras palabras, todo fue perfecto. Mire, hay una discusión por ahí que es muy sencillo. Dios hizo un plan estratégico que se llama plan de salvación. Y nosotros también debemos aplicar plan estratégico a la iglesia, ¿no? Que vayan y háganlo. Miren que un plan estratégico no es nada del otro mundo, pero sí nos ayuda muchísimo. Cuando Cristo hizo el plan de salvación, tenía que resolver 4 preguntas. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Y por qué? Eso resuelve un plan estratégico.
Esas 4 preguntas las resuelve un plano estratégico y lo hace mucho más efectivo. Por ejemplo, el por qué. Mira las necesidades de la gente. ¿Qué necesidades tienen en la tierra? 2, que los libere de la muerte y les enseñe a vivir sin pecado. Por eso vino. ¿Cómo lo vamos a hacer? Muriendo en la cruz y dándoles el Espíritu Santo cuando ellos vengan y se congreguen conmigo todos los días. El cómo. El cómo, sí, la cruz. ¿Cuándo? Ay, miren las fechas exactas en los 2300 días, en los 1260 años, la fecha en que nació Cristo, la fecha en que Cristo fue bautizado, la fecha en que se murió. Óyeme, no me digan que eso no fue un plan estratégicamente organizado, porque si lo hace en otras fechas, no cumple con el cuándo. ¿Y dónde? En la tierra y en el corazón humano. Hay que usar plan estratégico. Eso uno se demora un poquito de tiempo planeándolo para cada iglesia, pero un plan estratégico resuelve. ¿Por qué vamos a ir a predicar ahí? ¿Cuándo vamos a ir? ¿Cómo y dónde? ¡Qué bendición! ¿Qué más pude hacer? No más. Les di el plan de salvación perfecto. Vamos al 3. 2 pasos, enemigo vencido y enemigo destruido. Aquí quiero mostrar un poquito lo siguiente. El mal se desarrolló para poder ver desde las consecuencias al verdadero culpable. Por eso el mal tuvo que seguir su ruta. Ya lo hemos explicado. Y estamos aprendiendo desde las consecuencias a ver el culpable, pero algunos me han preguntado mucho, ¿qué garantía hay de que cuando vayamos al cielo no volveremos a pecar? Esta terrible odisea que hemos vivido. Y cuando veamos todo lo celestial y la paz y a Cristo, digamos, eso fue tan horripilante, tan absurdamente patético, no volveremos a pecar en honor a Cristo. Ahora, ¿cómo lo hace? Bueno, Juan 10:10 dice que hay un ladrón, ¿cierto? Un homicida, pero que el Señor nos entrega vida. Pero miren, Lucas 10:17 dice, yo veía caer a Satanás como un rayo del cielo. Lo venció. En Apocalipsis 12:7-9 lo venció en el cielo y lo expulsó. En Apocalipsis 20:9-10 lo vuelve a expulsar en ocasión de la muerte de Cristo y no va a los atrios celestiales. Ahora, es un enemigo vencido y le puso fecha de vencimiento y lo va a destruir. ¿Saben que el fuego preparado no es para los seres humanos? Les tengo una prueba, no es para los seres humanos. Mateo capítulo 25, versículo número 41. Ojo a esto. Entonces dirá a los de la izquierda, apártense de mí, malditos, vayan al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. El fuego no está preparado para los seres humanos, es para el diablo y sus ángeles. Pero el diablo trabaja en el corazón de los seres humanos para arrastrarse la gente. Eso no es para nosotros, es para él. Por eso los que aceptan a Cristo y perseveran en Cristo, ese fuego no los va a tocar. Pero lamentablemente, algunos miles, millones irán a la muerte en el fuego y el azufre porque le hicieron caso a Satanás. Acepta a Cristo como tu Salvador. Vive la vida en Él. Él es un enemigo vencido y pronto va a ser destruido. Tiene fecha de vencimiento desde que Cristo resucitó después de su muerte en la cruz. Y el 4 punto es sencillo. Cristo victorioso, humano victorioso. No deberíamos ponernos a discutir ni dividir nada de si vamos a dejar de pecar o no, y cuándo y cómo. Oiga, un momento, eso está tan claro que eso no es el tema de discusión. Hebreos capítulo 4, versículo 14-16. Por tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, retengamos nuestra profesión de fe. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, aunque sin pecado. Por tanto, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para cuando necesitemos ayuda. Cristo venció como humano y no pecó. Ahora, ¿qué dice Hebreos 5, 7-9? Cristo, cuando vivía en este mundo con gran clamor y lágrimas, ofreció ruegos y súplicas al que lo podría librar de la muerte y fue escuchado por su temor reverente. Aunque era el Hijo, aprendió a obedecer mediante el sufrimiento y una vez que alcanzó la perfección, llegó a ser el autor de la salvación eterna
para todos los que le obedecen. Paremos la discusión. ¿Dejaremos de pecar? Claro. ¿Cuándo? Eso va a depender de mi relación con Dios. Entonces, mandamos a unos para allá y a otros para acá. Que si dejamos o no dejamos de pecar. No, momento. Los extremos nos están llevando a controversias. Sí podemos dejar de pecar en Cristo Jesús, pero hay que aprender cómo hizo Él, con ruegos y súplicas, hablando con el Padre y a través del sufrimiento. Y en 1 Corintios 5:17 dice que el que está en Cristo es una nueva criatura. ¿Qué más pude hacer? Volvamos a Isaías capítulo 5, versículo número 4, la pregunta que inició toda esta historia. Voy a leer desde el 3. Y ahora, habitantes de Jerusalén, hombres de Judá, juzguen entre mi viña y yo, júzguenme. ¿Qué más podía hacer a mi viña que yo no haya hecho? ¿Cómo es que dio uvas silvestres apestosas e inservibles cuando yo esperaba que diera buenas uvas? Júzguenme, averígüenme, pregunten, ¿qué más pude hacer? Nada más. Dios es el perfecto, Dios es el justo, y salva y justifica a todo aquel que va a Él, y le dará poder para dejar de pecar. Vayamos a Cristo como nuestro Salvador personal. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.